Entonces estar acá es un alto privilegio del Padre Celestial. De verdad lo digo, en medio de esta expresión jocosa, es una alegría inmensa, inmensa. En los años 1970, en los años 70, nosotros no cantábamos así bonito como cantan ahora. Que cantan lindísimo. Uno no quiere parar, no, que siga, que siga, que siga. Y es que en el cántico colectivo se liberan una cantidad de neuroquímicos que por eso entendí la razón por la cual Dios nos pone a cantar. Porque yo un día le pregunté al Señor y bueno, Señor, ¿y por qué nos coloca a cantar como media hora? A veces una hora. ¿No te cansas de que te cantemos, Señor? ¿Por qué cantamos? Pero se generan beneficios en el sistema endocrino. De hecho, mi tesis no fue mi tesis, no, corrijo. Mi monografía para mi grado en teología fue efectos endocrinos de la adoración. Suena raro, ¿no? Sí. A mí también me suena muy raro eso, pero dije, tengo que investigar por qué Dios nos pone a levantar las manos, a cantar, a orar, a ayunar, a veces a danzar. Y todo tiene una razón muy lógica de parte de Dios. No es por casualidad, sino para beneficio de nosotros. Pero bueno, en esa época de los 70 cantábamos diferente. Por favor, entiéndanme que hemos pasado algunos años, pero cantábamos con himnarios. Himnario, para los que no saben, dícese de un librito que tenía unas canciones con pentagrama para poder entonar la canción y unos numeritos. Eso era himnario. Muchos de los de hoy, ¿qué será eso? Vamos a buscar en Google himnario. Pero nosotros usábamos el himnario y hasta nos enseñaban a cómo dirigir un himno con el compás, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De puro milagro nosotros de jóvenes prevalecimos en esa época, ¿no? Cantando así, 1, 2, 3, 4. Y cantábamos los himnos y tocaba cantar enunciando el número. Poníamos la mejor voz porque el pastor nos llamaba, venga aquí al frente y va a cantar. Y nosotros, el número 133, amados hermanos. ¿Cuál es? Más allá del sol. Pero hay un himno que en esa época cantábamos y me bendijo extraordinariamente. Es un himno sepia, blanco y negro. Eso ya no se volvió a cantar. Un himno que data de la Edad Media, de Martín Lutero. Y Juan Sebastián Bach le colocó música, el alemán, el más prolífico músico que haya habido en la historia reciente. Y la letra decía, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno. Yo lo iba a cantar, pero me acomplejé cuando las escuché a ella. Dijo, uno se habla así dentro, no vayas a cometer un error, no te vayas a cantar, no te metas en líos. Pues que escuchamos cantar, pero qué voces, qué lindas voces. Pero la letra decía así, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña. ¿Quién sabe qué es la regia? Tremolando. ¿Qué será tremolando, pastor Daniel? Creo que como que con fuerza va, ¿cierto? Tremolando está. Pero así cantábamos. Firmes y adelantes, huestes de la fe,
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y la regia enseña, tremolando está. Yo creo que lo podemos cantar el corito, el coro, que dice: firme se ave, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así tocaba, si no el profe de música nos decía: no terminaste bien. Pero ¿cuál era el sentido de cantar? Expresar estas verdades. Y este himno, cómo nos levantó en medio de ese contexto de persecución que había en esa época. Y el coro dice: firmes y adelante. Después de esta pandemia, huestes, es como ejército, como grupos grandes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y esa palabra para todos nosotros, porque evoco lo que expresó el profeta Jeremías: oí temor de todas partes. Y es lo que hoy más se va expresando en el colectivo: temor. Temor hacia muchas situaciones. Hay temor. Algunos bien intencionados dicen: no hay que tener, dígalo, temor. No hay que tener el sinónimo, miedo. No hay que tener ansiedad, porque es falta de fe. Una teología estoica significa una teología que suprime nuestras emociones, corta nuestras expresiones sentimentales, lo cual dista del relato bíblico. Me parece interesante que todos en este lugar consideremos que a lo largo de la Biblia aparece 365 veces la expresión no temas. Por algo será. Una para cada día. Y por si acaso alguien está pasando episodios de temor, de angustia, de ansiedad, de preocupación, le lanzo esa palabra en el nombre del Dios Todopoderoso: no temas, porque el Señor está contigo y va delante de ti como un poderoso gigante, y Él va tanto adelante como atrás para defenderte en todos los momentos. Y veo en la Escritura un momento histórico de los discípulos. Y quiero que hagan una película, hagan una especie de recreación al estilo Hollywood. Veo un episodio de los discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Ahí estaban varios, nombre algunos, nombre uno. Eso, y otro. Bien, ahora vamos para allí. Van a monopolizar, ¿no? No, gracias. ¿Quiénes? Y ese, ¿y quién más? Pedro, ¿quién más?
Tremendo. ¿Y cómo eran esos discípulos? ¿Cómo eran? Como nosotros. Y yo diría que ahí había gente valiente. De hecho, dentro de ese gran grupo de discípulos había gente agresiva, como Juan y Santiago, llamados hijos del trueno. Agresivo: Señor, manda fuego y acaba a todos estos. Yo le colaboro a prender el fuego. Valiente, ¿no? ¿Y qué tal de Pedro? ¿Cómo era Pedro? Pedro le dice al Señor: en ninguna manera esto te acontezca, aquí está este caballero para ayudarte. Y cuando lo iban a tomar preso al Señor Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a un policía. Violento, ¿no? Impulsivo. Había un excedicioso. Había gente profesional como Leví o Mateo. Había gente de gran talante. Pero vamos a mirar cómo esos discípulos tan valientes vivieron episodios de temor. Y el tema que quiero plantear, mi propuesta con ustedes en este tiempo de avivados por la palabra, es el siguiente: es natural tener temor. ¿Alguien se identifica conmigo? Quiero ver. ¿Se identifican conmigo? ¿Es natural tener temor? Y coloquemos las otras sensaciones. ¿Es natural tener ansiedad? ¿Tener miedo? ¿Tener preocupación? Sí. Y cobardía también. Es natural tener temor. Pero si uno se queda en esa parte de la película, pues uno fracasa. Y hay algunos que les gusta estar ahí. Pero mi propuesta es el siguiente complemento: es sobrenatural vencer el temor. Dije sobrenatural vencer el temor. A ustedes otra vez les digo: es sobrenatural vencer el temor. Y quiero en esta propuesta que observemos cómo los discípulos tuvieron temor y a su vez de qué manera, cuál fue la metodología para superar el temor. ¿Se preparan? Bueno, entonces ajustense los cinturones, vamos a despegar, porque espero y he orado que esto toque su corazón y lo bendiga y salga de aquí con fuerza en el nombre de Jesús. Que podamos declarar esa palabra de Josué 1:9 no para la fecha de los cumpleaños. Usted la ha visto que colocan en la mayoría de las tarjetas Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. ¿Qué dice? No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Que no quede eso solamente para las tarjeticas de cumpleaños, sino para la práctica de la vida diaria. Alaban al Señor en este momento. Digan conmigo: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Di gracias porque tu presencia está en medio de mi vida y dentro de mi vida. Gracias porque soy un bendecido. En el nombre de Jesús, amén. ¿En dónde está el relato? Juan capítulo 19, 20, versículo 19. Juan 20, 19, 22. Ya estamos en conexión con multimedia. Ahí está. ¿Qué dice? Y presten atención. A la primera descripción de tiempo. Aquí hay una descripción de tiempo y de espacio. Pero quiero que por favor, como están haciendo una recreación al estilo Hollywood, vayan imaginándose tiempo, espacio. ¿Cómo era el tiempo? Cuando llegó ahí está tiempo.
de aquel mismo día, el primero de la semana. Es un domingo. En cuanto a tiempo, ¿cómo están los discípulos? Domingo por la noche, reunidos. Y los expertos, los que hacen estadísticas, han hecho la siguiente observación. Los días domingo, justamente en el anochecer, es cuando más se disparan los cuadros depresivos en la gente y los que más tienden a suicidarse o a suicidarse. Me pareció interesante eso, porque quiere decir que aquí el escritor Juan está mostrando la agudeza del problema de los discípulos. Está diciendo, el día menos indicado, que es domingo, justo por la noche, estaban a puertas cerradas los discípulos. Aquí está hablando ya de espacio. ¿Cómo están? Puerta cerrada. Puerta cerrada. Usted puede imaginarse a esos discípulos, al Pedro que sacaba la espada diciendo, mire que esté bien cerrada esa puerta. Ustedes se imaginan hablándose, vaya y mire otra vez si está cerrada esa puerta, si le colocaron códigos digitales para que no se los abra. Están encerrados. ¿Y cómo están? Celebrando el Congreso Avivados. ¿Cómo están? Llenos de miedo. Están reunidos no para adorar a Dios, sino que están reunidos con miedo. Interesante eso, ¿no les parece? 12 discípulos que vieron al Señor Jesús echar fuera demonios, que mandó demonios a unos cerdos para que cayeran en un acantilado, ¿no? Que vieron cómo el Señor caminaba por las aguas y calmaba las tempestades. ¿Y cómo están acá? Llenos de miedo. Y cuando el miedo atrapa, hay una parálisis, porque los neurotransmisores se disparan y nos ponen o muy activos o nos paraliza. Usted ha visto a gente que le da miedo y ¿cómo queda? Quieta. Otros se activan. Y los discípulos están con miedo. Y están con miedo no por algún fenómeno natural, no porque había un temblor, amenaza de terremoto, de huracán y nada. Porque uno cuando va a Miami, pues nosotros estuvimos en un momento en que venía el huracán y todo el mundo con miedo y colocan ahí puertas de seguridad y cierran las ventanas y uno entra a las casas para protegerse y le da cierto temor. Pero aquí no es el caso. Aquí los discípulos están reunidos, encerrados, con miedo de la gente. ¿Sí notan? Porque el texto dice, reunidos por miedo de los judíos. Miedo al hombre. Y entonces dice la palabra, vino Jesús y puesto en medio les dijo, léanlo fuerte. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo a quién. Y entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Qué les dijo? No los escuché a todos. Así les digo, paz a vosotros. ¿Cuántos reciben la paz del Señor en esta hora? ¿Cuántos reciben esa paz?
ya pudimos recrear lo que estaba pasando con los discípulos. Creo que no debo explicarlo más. Domingo por la noche, discípulos, todo cerrado, con miedo. Y aparece de forma sobrenatural el Señor Jesús. Esto me hace considerar, para mi consuelo y mi motivación, que todos hasta los más ungidos, hasta los más revelados como los discípulos, en alguna ocasión de la vida enfrentamos miedo. Bueno, eso, ¿no? Entonces, cae por tierra aquellas expresiones de personas que te dicen no tengas miedo. Porque si tienes miedo es falta de. ¿Sí le han dicho eso? Claro que sí. Pero yo veo en la palabra otra realidad. De hecho, hace un repaso rápido. Veo en la palabra gente que tuvo miedo. Unos por la muerte, como es el caso de Gedeón, militar, juez, valiente. Pero ¿qué dice el texto en Jueces 6:23? Pero Dios le dijo a Gedeón, al gran militar, un varón fuerte, un castrense, ¿qué le dijo? No tengas temor, no morirás. ¿A qué le tenía temor Gedeón? Y hay gente así que le tiene temor a la muerte hoy. Sí, y respetamos a los que hoy tienen temor por lo que pueda pasar en el COVID y en el post-COVID. Y tenemos respeto por las personas que puedan tener esas sensaciones de miedo por causa de las enfermedades, cáncer u otras enfermedades, o los que tienen miedo a volar. Uno nunca debe burlarse de esa persona que dice yo subo a un avión pero privado, anestesiado. Ay, tenga fe. Pues la tengo, pero me da miedo subirme al avión. Pobrecito, déjelo. Porque si Gedeón, que es duro, tuvo miedo por la muerte, pues ¿qué se puede esperar de nosotros? Ahora, hay gente que tiene miedo por el mismo hombre. Miedo a los mortales. El Señor le dijo a Isaías en el capítulo 51, versículo 12: Yo soy tu consolador. Y le hace un reto: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Temor a los dictadores, temor a los malos hombres, temor a los mortales sanguinarios. Puede haber temor. Temor de malas noticias, que a algunos les gusta como capitalizar lo negativo. Pero el salmista en ese Salmo 112, que es un salmo acróstico del alfabeto hebreo, el salmista dice: no tendrás temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Dios. Salmo 112:7. Y esa expresión es la que debemos siempre reiterar: no tendré temor de malas noticias, porque mi Dios está conmigo. Que hay inflación en el mundo, no tendré temor. Que va a venir otra pandemia, no voy a tener temor. Porque definitivamente uno no se muere un día antes, sino en el día que le tocó. No se muere en la víspera. Los días de tu vida están contados en esta tierra. Por eso disfruta este día y el de mañana, porque Dios te ha dado la oportunidad de ver un nuevo amanecer y de disfrutar aún las lluvias de Madrid en estos días. Hay que darle gracias a Dios por todo y en todo. No se resienta, no se ponga pesimista. Abre la mente y di: gracias, Señor, porque no tendré temor de malas noticias. Temor por el futuro. Y un hombre de Dios, un hombre de los que yo admiro,
Se llama José, padre del Señor Jesús. Debió ser un hombre tremendo de Dios para haber sido escogido para ser el esposo de María, por esa tarea grande de cuidar al niño, al Mesías. Pero José tuvo temor de ir al futuro. Dice la palabra en Mateo 2:22: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, José, y es que la palabra no oculta la verdad, dice: José tuvo temor de ir ¿a dónde? Allá. Y allá es futuro. Hay que pasar un tiempo para llegar a futuro. ¿Cuántos tienen temor del futuro? Muchos. ¿Cómo viviré? ¿Cómo será mis años de anciano? ¿Cómo será mi familia? Hay temor. ¿Cómo será esta humanidad? ¿Cómo será esta sociedad perdida? ¿Qué enfermedades habrá? ¿Será que sí habrá tercera guerra mundial? ¿Habrá más pandemia? Muchos adolecen del temor por el futuro. Pero en esta hora lanzo una palabra para todos nosotros, porque en algún momento de la vida todos nos hemos visto inmersos en esa realidad, y la palabra es esta: esperanza hay para tu porvenir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para que reciban lo que están esperando. Por esa razón, iglesia, alégrate, porque hay un libro escrito para ti. Salmos 139:16: y todo lo que está escrito para ti se cumplirá sin que falte ninguna de esas cosas que Dios trazó para ti. Entonces hay razones para estar con temor. Por eso digo que es natural, muy natural, tener temor. Entonces, cuando yo miro a todos, a los demás, digo, comprendo que tengan temor, porque yo mismo soy un temeroso. Ay, amados, ¿cuántas veces hubiéramos querido que nos dijeran: Pastor Humberto, se ha cancelado este evento y ya no tiene que predicar? Oiga, es como para salir y yo no sé cómo se dice aquí, tirar cohete. Feliz, vámonos, Esther, que no hay que ir a predicar, porque los pastores sabemos qué adrenalina la que hay antes de una predicación. Una cosa es lo que ustedes ven acá, pero otra la que uno vive allá antes de pasar al púlpito. Pero ¿sabe quién me estimula? ¿Quién me motiva? Pablo el apóstol. Qué autoridad cuando dijo: yo no voy con humana sabiduría, sino con temor y temblor y demostración en el poder del Espíritu Santo. Por eso nadie se acompleje en este auditorio porque en algún momento tenga ansiedad, miedo, angustia o temor. No, Señor, más bien digan: claro, entiendo que la palabra me da esa provisión. El temor inclusive es un mecanismo de defensa. Se necesita experimentar en ocasiones el temor. Pero yo no quiero, como dije en un principio, dejar el mensaje en esta primera parte, porque darnos aquí todos esas voces de que es normal ser temerosos, que sí, que todos tenemos miedo. No, es cómo salimos, cómo superamos esto. Y ese es el mérito de todo cristiano: salir adelante, vencer el temor. ¿Y cuántos en esta noche dicen: yo voy a vencer el temor, yo voy a vencer el miedo,
Voy a vencer la ansiedad. Voy a vencer la preocupación. Voy a vencer todas mis inseguridades. ¿Cuántos lo dicen en esta hora? Voy a vencer. ¿Cuántos en esta noche dicen: yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús? ¿Cuántos lo pueden decir? ¿Cuántos pueden decir: yo todo lo puedo en Cristo que me da su fortaleza? Voy a hacer referencia a un personaje conocido en América Latina. Entonces lo voy a explicar un poquito para los que no conocen el contexto. Pero en América Latina se difundió un programa muy conocido. Se llamaba El Chapulín Colorado. O sea que la mayoría lo conocen. Los de aquí tal vez no, nunca lo vieron, aunque dijeron que lo habían doblado a muchos idiomas en el mundo. Y el que le dio vida al personaje del Chapulín Colorado parece que tenía conocimiento de Dios, de la palabra. Roberto Gómez Bolaños. Y lo entrevistaron una vez y le dijeron: señor Bolaños, el Chapulín es un antihéroe porque es temeroso, torpe, se equivoca y no quiere enfrentar los retos. En cambio, Superman, Spider-Man y otros tantos son grandes héroes. Y Roberto Gómez dijo: no, al contrario, el Chapulín es un héroe, más que esos que usted me acaba de mencionar, porque al fin y al cabo esos que usted me mencionan tienen poderes, no se tienen que esforzar para nada, tienen poder para volar, poder para levantar un edificio, un avión como Superman. Pero el Chapulín no, porque el Chapulín es chiquito, miedoso, no quiere enfrentar los retos, pero cuando le toca, lo hace y sale siempre triunfante, superando sus miedos, superando sus temores, siendo resiliente. Y cuando yo escuché eso, dije: así nos debe ver nuestro Dios, a veces medrosos, medio torpes, medio inquietos, pero con la ayuda de Dios haciendo grandes proezas. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, declárate vencedor frente a tus propias inseguridades, frente a tus propios miedos que has capitalizado desde la niñez y que solamente tú los conoces. Supéralos en el nombre de Jesús, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, para vencer todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Somos más que vencedores. Entonces quiero mencionar, bueno, sí, amén, aplaudamos, porque el Señor merece un aplauso. Amados, estamos en 10,000 pies volando. Cuando ya llegamos ahí, vamos a aterrizar, porque lo voy a hacer considerando que es sobrenatural vencer el temor. ¿Y cómo? El texto me arroja unas pistas impresionantes, buenísimas. ¿Qué dice el texto para vencer sobrenaturalmente el temor? ¿Qué dice el texto? En el versículo número 19 leemos la palabra. Dice que estando las puertas cerradas, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz. ¿Cómo se vence el temor? Con la misma presencia
de la palabra encarnada, de Jesús en medio nuestro. Y amados, es obvio que por las experiencias sobrenaturales que hemos tenido, hemos sentido a Jesús y hemos superado nuestras limitaciones. Pero qué interesante es que en estos tiempos haya una comprobación científica de que estos temores, mediante la experiencia con Cristo, se logran superar. Hace mucho tiempo nació una teoría que quizás para algunos es debatible, llamada teoría de Daquilí. Y la teoría de Daquilí propone que quienes experimentan momentos espirituales a través de la oración, a través del canto, cuando sienten la sobrenaturalidad, hay una reacción bioquímica en nuestro cerebro. Y Paul Neuer, que es un psicólogo, se unió en el análisis y colocaron electrodos en el cerebro de muchos que oraban y muchos que cantaban y que tenían esa experiencia espiritual, y notaron cómo los neurotransmisores, las catecolaminas y las dopaminas, la que nos impulsa y las que nos tranquiliza, se nivelaban en aquellas personas que experimentaban una presencia sobrenatural. Y entonces pude certificar que cuando Dios se manifiesta, no lo hace en forma mística, sino que cuando Dios se manifiesta, toca no solamente tu espíritu, sino también tu cuerpo, y te modifica, te hace diferente. Por eso es que el salmista una vez escribió: este pobre clamó a ti, y tú me liberaste de todos mis temores y me rodeaste con cánticos de liberación. Y él no sabía acerca de este estudio endocrino, pero hace pocos años sí hay certificaciones de que cuando adoramos a Dios, cuando exaltamos a Dios, algo pasa, se dispara la serotonina, la dopamina, las endorfinas. Eso está más que comprobado. Y por eso, amados, es que me impulsé a estudiar por qué Dios nos pone a cantar, por qué Dios nos pone a orar, por qué Dios nos pone a levantar las manos. ¿A usted no le parece raro eso? Cuando yo llegué a la iglesia la primera vez, yo veía a esos hermanos levantando las manos y yo los miraba. Y pues uno por inercia hace lo que los demás hacen, ¿no? Y entonces y cantamos un cántico antiguo, Moreiva, que decía: mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Hasta ahí. Pero luego: alzad vuestras manos, batidlas a él. Y yo miraba, y yo que tenía animadversión por el cristiano, no me gustaba para nada. Pero alguien me invitó, que fue otra historia, pero porque es larga esa historia. ¿Se la cuento? Colabora. Mira, me dice que no. Ya sabe a dónde voy. Esta mañana les conté a los que no vinieron que lo que le preguntaron a un niño se aplica en muchos de nosotros. Le preguntaron al niño: ¿qué es lo que más le gusta del predicador que invitó su pastor? Y el niño dijo: cuando él termina. Levantad vuestras manos. ¿Y para qué levantamos las manos? Se descubrió en estos exámenes, en estos estudios, levantar las manos estimula el hipotálamo, libera endorfinas, y las endorfinas pone feliz a la persona.
Mira, el texto dice, y yo dije tan profano el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo se pone a hacer esas comparaciones? Porque Pablo dice: amados hermanos, no se embriaguen, no se emborrachen con vino en lo cual hay desorden. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Eso es como profano. ¿Qué tiene que ver la A con la Z? Nada. ¿Qué tiene que ver? No se emborrache y sea lleno del Espíritu. Pero qué bueno que estamos en estos tiempos de estos estudios. Cuando uno siente la presencia de Dios, cuando uno siente esa unción de Dios, se liberan endorfinas, fluyen, se liberan dopaminas que lo ponen tranquilo, ¿no? Por allá en los años 60, en medio de esa revolución que había, el Che Guevara, Fidel Castro allá en América Latina, y aquí pues el dominio franco, y bueno, nos callamos. En esa época todo lo que había, la gente se levantó con el movimiento hipista y metían dopamina, toda la que quisiera. Mucha dopamina. ¿Ustedes saben cómo metían dopamina en esa época? Paz y amor, todo bien. ¿Qué consumían? Cannabis sativa. ¿Y qué es cannabis? Cannabis en mi tierra la venden por montones. Y en el Perú también se llama marihuana. Y toda esa mano de hippies por allá, go, go, metiendo dopamina, cannabis sativa, marihuana, y todos paz, amor viejo, tranquilizantes. Amados, entiendo lo profano de Pablo, porque el trago, varios tragos disparan las dopaminas, y por eso es que el que está así como acelerado, algunos que quieren cantar música secular y que van a sus conciertos dicen: antes yo me tomo unos whiskies porque liberan dopaminas. Pues bien, lo que quiso decir Pablo fue: no necesitan ni whisky, no necesitan bebidas embriagantes para disparar esas neuronas, no, esas hormonas, esos neurotransmisores, para que se tranquilicen. La presencia del Espíritu Santo toca tu espíritu, la presencia del Espíritu Santo toca tu alma, la presencia del Espíritu Santo toca tu cuerpo, la presencia de tu Espíritu Santo te modifica. Y por eso entendí por qué el Señor nos pone a levantar las manos, por qué nos pone a cantar. Cuando se canta, aparte de levantar las manos que liberan endorfinas, se disparan las serotoninas que nos dan una tranquilidad y una capacidad para dormir. Por eso Dios nos pone a cantar. Dios no necesita nuestro canto, entiéndame, con respeto lo digo. Dios no necesita nuestra alabanza, porque a veces queremos ir y hacerle un favor. Aquí te voy a cantar un ratico, ¿no? Dios sigue siendo Dios con mi canto y el tuyo o sin tu canto, porque Dios lo hace para que tú seas bendecido, para que tú seas libre, para que tú experimentes la gloria de Dios. Y cuando aplaudes, cuando estás aplaudiendo, estás liberando endorfinas. Por eso dice la palabra: de palmadas de aplauso, de palmadas de aplauso. Canta cántico nuevo, levanta tus manos, bátelas a Él, porque hay una liberación de estas sustancias químicas que nos liberan del miedo y nos liberan del temor. Entendí, hermanos, porque es que yo le hago muchas preguntas al Señor, de verdad. Y hay que hacérselas, y Él nos dice: a ver, ¿qué se debe estar cuestionándome? El Señor dice: pregúntame. Y yo dije: Señor, si tú enseñaste que antes de que yo ore,
Ya tú conoces la palabra que llega a mi paladar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué oro? Salmo 139 dice eso. Y el Señor Jesús dijo: oren sin cesar. Ya va a orar sin cesar, todos vamos a orar. Pero luego el Señor les dice: pero antes de que ustedes le pidan a su Padre, Él ya conoce todo. Y cuando yo miré esos dos pasajes dije: Señor, pero entonces ¿para qué orar? Si ya lo sabe todo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que hayan procesos neurolingüísticos. La neurolingüística es una ciencia para que de forma terapéutica una persona, al repetir y repetir palabras buenas, modifique el pensamiento y por ende las emociones. De ahí que hay que saber orar. Hay que orar con tristeza, hay que orar con clamor, pero otras veces también ore alegre. A toda hora los hermanos ore de vez en cuando con alegría también. Hable con Dios, porque uno hasta cambia la voz, ¿no? Señor, ¿qué tal yo hablándole a mi esposa? Amada. Y ella se volvió loco, porque toda la vida sabe cómo le digo: hola amor, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? Muy naturalmente. Pero ¿qué tal un día le llegué todo poética? Hablemosle al Señor con naturalidad. Y hay procesos neurolingüísticos. La presencia de Dios, según esa teoría de Daquilí, genera una gran injerencia en nuestro sistema endocrino. Qué Dios tan hermoso y maravilloso. Yo no sé si lo admiras o no lo admiras, pero digo, qué cosa tan maravillosa. Por eso, cuando estas personas que están aquí dicen: levanten sus manos, vamos a levantarlas, porque eso nos bendice. Canta, vamos a cantar. Cuando hay canto colectivo, dije al principio, se liberan también las endorfinas. Hay una alegría colectiva. Por eso Dios nos pone a cantar. Y la presencia de Dios es la que quita el temor. Amados, mira lo que dice la palabra de nuestro amado Señor. Dice, siguiendo el texto: y cuando se puso en medio, ¿qué les dijo? Paz. Relajaos, dopamina full. Y luego sigue el versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, mira, esto es clave. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, tienen que decirlo fuerte, fuerte. Y los discípulos. Yo también voy a aplaudir con ustedes. Sí. Y los discípulos se regocijaron. Qué cambio, ¿no? De emociones. Es cambiar el dial. Una emisora aburrida, música toda lacónica. Pero cambió por la presencia de mi Señor. ¿Cómo estaban al principio? ¿Cómo estaban al principio? Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo llegas a la iglesia a veces? Llega como el coro de Jesús Adrián Romero, que es bonito porque a veces lo estimula a uno, ¿no? Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la... Yes, 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 yes.
Yes, cambia. Entonces mi hermano me dijo, pero usted, cuando me convertí al Señor, ¿usted por qué no bebe unos whiskies? Yo no creo que la religión suya le prohíba. Le dije, porque no lo necesito. Porque mi tristeza Él la convirtió en alegría. Yes, seguro. La convirtió en alegría. Por eso hay que buscar la presencia del Señor. Por eso hay que estar cultivando el devocional. Por eso hay que orar todos los días. Por eso hay que buscar esa presencia linda del Señor, no solamente los domingos, sino ¿cuándo? Todos los días. Y prueba a superar. Ahora, superaron el temor con el poder de la palabra. Hay 16 clases de temor, para que sepan. Pero superaron los discípulos con el poder de la palabra. Dice la Escritura rápidamente, versículo que estaba leyendo. Pero enseguida Jesús les dijo. No, bueno, la primera, en el 19. Y les dijo paz. Les dijo paz, ¿cierto? Les dijo paz. ¿Sí está ahí? Y les dijo paz. Y luego sigue el otro versículo, por favor. Y cuando les hubo dicho esto, mostró sus manos y los discípulos se regocijaron. Ya dijimos, sigue. Entonces Jesús les dijo, pero fíjense, ¿cuántas veces? Porque uno necesita la palabra constantemente. Porque al principio se emocionaron, pero el Señor tuvo que reiterarles. Por eso es que uno debe escuchar palabra y palabra y palabra y palabra, y debe declararla. Porque la palabra, según la Asociación Americana de Psicólogos, cuando se recita, quita la depresión. Comprobado. ¿Qué tal declarar en medio de la depresión? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y si la repites, y si repites, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué tal? Y si declaras, yo soy un hijo de Dios, yo soy un bendecido, en lugar de declarar tanta palabra negativa y tanto a veces versículo negativo, si se declara, ¿cuáles son los versículos negativos? No, pues que sí, que el diablo y la carne y el pecado. Pues sí, estos versículos sí, en la palabra de Dios hay que mencionarlos, pero menciona a aquellos que te dan poder. Diga, yo soy más que vencedor, yo todo lo puedo en Cristo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? La palabra me dice que me esfuerce y que sea valiente, que no tema ni desmayes, porque el Señor va conmigo. Eso genera una neurolingüística, eso genera una modificación. La palabra tiene poder, amados. La palabra no es un texto raro, no es un texto oxidado que viene por allá de la historia, por allá de una historia desconocida. No, es un libro con poder. Ese libro con poder lo adoptó Francis Collins en su momento, padre del genoma humano. Él siendo un ateo, luego se hizo agnóstico, y cuando lo nombraron director del proyecto del genoma humano, Francis Collins dijo: voy a leer todos los documentos que hay sobre la evolución, pero también voy a leer todos los documentos que hay sobre el creacionismo. Y cuando él dijo voy a leer los documentos del creacionismo, dijo debo leer la Biblia. Y se puso a leer la Biblia en Génesis 1, en Juan 1, donde habla del poder creativo de nuestro Dios. Y se puso a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9, 10, 11 y demás. Y empezó a leerlo por cultura nada más. Y Francis Collins empezó a sentir un
impacto en su corazón. A él le gusta trotar, a él le gusta salir por el parque y hacer ejercicio, pero cuando estaba él trotando le taladraba esa palabra en su espíritu. ¿Cómo es eso? Que todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que está hecho fue realizado. ¿Cómo así que por él y para él fueron creadas todas las cosas? ¿Cómo es eso? Y empezó a analizar, a auscultar profundamente y dijo: sí, tiene sentido. Es más fácil tener fe en el Creador que tener fe en la evolución. Y dijo: sí, porque todo tiene diseño, todo tiene diversidad, todo tiene armonía, todo tiene lógica. Debe haber un gran arquitecto, debe haber un gran diseñador. Y los creacionistas dicen que Jesús es el creador de todas las cosas y que por él y para él subsisten todas las cosas. Y va corriendo y le va taladrando eso en el corazón. Y él dice: definitivamente hay un Dios creador. Y se arrodilló y dijo: ya no puedo más, ven a mí, yo te recibo como Señor de mi vida. Y hoy Francis Collins, el genio más importante, uno de los científicos más reconocido en el gobierno de Barack Obama, es un cristiano y escribió una obra que todos debiéramos leer: ¿Cómo habla Dios?, de Francis Collins. Si usted quiere evangelizar, quiere hablarle a un universitario, a un amigo, así que le gusta pensar mucho, ¿cómo habla Dios?, de Francis Collins. Argumentos científicos sobre la existencia de Dios y la veracidad de la palabra. Y Francis Collins saca unos pequeños documentos por YouTube de 7 minutos que todo joven debe verlo. Ahora váyanse y lo ven. Todo lo que dice él acerca de la defensa de la fe, porque la palabra tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra tiene poder. Porque la palabra tiene poder. Y el poder quita el temor. Pónganse en pie, por favor. Colóquese en pie. Amada iglesia, amigos míos, se vence el temor no solamente por la presencia de Dios, por la palabra de Dios en segundo lugar, sino porque debemos interpretar, y eso que quede claro para todo este auditorio, todos, se debe interpretar que hay un proyecto de vida para cada uno en particular. El texto dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y mira lo que dice el Señor: como me envió ¿quién? El Padre, así también yo los envío. Les dijo a los discípulos que hacen aquí encerrados, miedosos, flacos, cansados, ojerosos, sin ilusiones, ¿qué hacen aquí? Deben salir porque ustedes tienen un proyecto. Amada iglesia, amados amigos jóvenes que están aquí, venzan el temor porque hay un proyecto de Dios para ustedes. Un proyecto de vida, y se cumplirá todo lo que Dios ha determinado. Solamente déjense guiar por el Señor, y el Señor los guiará por este derrotero de la vida. Amados, qué bueno estos congresos, porque en estos congresos nos proyectamos, tenemos perspectiva de vida.
tenemos alcance. Siéntase feliz de ser hijo de Dios. Dije, siéntase feliz de ser hijo de Dios, porque como hijo de Dios, Él te tiene en sus planes. Él tiene algo escrito para ti. Hay un libreto para tu vida. Nada de lo que Él escribió sobre tu vida dejará de cumplirse. Serás el empresario que sueñas ser. Serás el predicador. Serás ese líder en la sociedad. Tendrás ese hogar que estás anhelando. Podrás tener ese desarrollo de vida. Podrás ser un gran profesional. Conquistarás las naciones. Irán a pueblo desconocido. Hablarás con gente de lengua desconocida por causa del nombre del Señor. Te sorprenderá el Señor, porque Dios ha determinado una agenda para todos los que estamos en este lugar. Y cuando interpretamos esa verdad, cuando sabemos que hay algo por cumplir, vamos indudablemente a superar esos temores, esos miedos, esas ansiedades, porque significa que si Dios lo dijo, Él lo cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que todo lo que Él dijo sobre ti se cumplirá. Él cumplirá su propósito en tu vida. Por eso, ánimo en el nombre de Jesús.